Esas son partes realmente bastante específicas y sí, va a hablar a través de la aeronavegación y demás. Vamos a ver cómo lo plantea. Bueno, entonces empezamos con el desarrollo de esta unidad 19. Vamos a hablar del territorio, modos originarios de adquisición de dominio. Es el primer punto, entiendo que de la unidad. Vamos a ver un poco. Sí. Bueno, esto ya sabemos nosotros de derechos reales, de derechos romanos, ¿verdad? Hay formas originarias de adquirir dominio, o sea, sobre algo que nunca tuvo dueño, por ejemplo. Tenemos la ocupación, la accesión, la aluvión, la abulsión, la formación de islas y el abandono del lecho o ríos que cambian de curso. Son formas por las cuales un Estado puede acceder a dominio de una porción de tierra, ¿verdad? De una porción de territorio, ¿verdad? Por ejemplo, se dio en el caso, y suena muy mal lo que voy a decir, ya sé, cuando América empezó, o los españoles empezaron a descubrir América, ¿verdad? Como en teoría esa tierra no tenía un dueño, entonces los españoles vinieron a ocupar el espacio terrestre, ¿verdad? Y empezaron a, por ocupación, a apropiarse de este territorio ejerciendo dominio. Esa es la ocupación, es una forma originaria de adquisición de dominio, ¿verdad? La accesión, bueno, cuando un territorio crece como consecuencia de que se anexó de manera natural un territorio, ¿verdad? O sea, bueno, hablando en términos de Estado, si se da entre Paraguay y Brasil o Paraguay y Argentina una correntada de agua del río Paraná tan poderosa que hace que se incorpore pedazos de tierra o pedazos de espacio, vamos a decirle, no sé cómo llamarle, ¿verdad? Secciones de tierra importantes al territorio paraguayo, entonces por accesión el territorio crece, ¿verdad? De forma natural o artificial. La abulsión, la aluvión es natural y la abulsión es artificial, ¿verdad? La formación de islas es lo mismo, ¿verdad? Como producto de la disminución del agua van emergiendo islas del lecho, ¿verdad? Del fondo. Entonces esas islas también pasan a formar parte del dominio del Estado, ¿verdad? Y del abandono del lecho o ríos que cambian de curso, ¿verdad? Es un fenómeno natural, dice, que se da por la acumulación de tierra en alguno de los brazos del río, haciendo que éste cambie su curso. En Paraguay sucedió esto con el río Pilcomayo, aunque al parecer el cambio del curso allí no fue natural ni de buena fe. O sea, hay gente que cambió el curso del río Pilcomayo, ¿verdad? Entonces, esa porción de tierra por donde circulaba el río, en este caso pasó a formar parte del territorio paraguayo o del territorio argentino, si es el caso, ¿verdad? Entonces, pero acá lo importante es ver y citar nada más. Y esto nosotros ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuáles son modos o formas originarias de adquirir dominio? ¿Y por qué digo originarios? Porque esa porción de tierra nunca tuvo dueño. Ocupación, accesión, ¿verdad? Que puede ser, la accesión puede ser natural o artificial. Si hablamos de una accesión natural, hablamos de aluvión. Si hablamos de una accesión artificial, hablamos de abulsión. Por la formación de islas y por el abandono del lecho o ríos que cambian de curso. Son formas por las cuales un Estado puede adquirir dominio sobre un territorio. Y después tenemos los modos derivados de adquirir dominio, ¿verdad? Siempre hablando en cuanto a la adquisición de territorio. Sucesión, dice, en la monarquía se daba mucho que los reyes adquirían territorios por herencia, ¿verdad? Bueno, en la época de los grandes señores feudales de los reyes, ¿verdad? Bueno, el primogénito hombre era el que se quedaba con el dominio, ¿verdad? Del padre, del rey padre o de la reina madre, ¿verdad? Entonces por sucesión adquiría dominio. Le eran transferidos todos los títulos nobiliarios, famosos, habrán escuchado el término, ¿verdad? Los títulos nobiliarios. Bueno, ¿a qué se refiere eso? Se refiere a toda la propiedad de las tierras que corresponden a esa familia, ¿verdad? Sí, cuando la adquisición es derivada es porque la adquisición deriva de un propietario anterior. Yo te compré a vos porque vos eras la anterior dueña. En el caso, claro, en el caso de sucesión podemos hablar, un ejemplo actual nomás, ¿verdad? La reina Elizabeth era la dueña de todas las propiedades que eran parte de la familia Windsor. Muy bien, ella muere, todas esas propiedades ahora pasan a su hijo Charles, ¿verdad? Entonces Charles ahora es el dueño propietario por sucesión
de todas las propiedades que en vida fuera de la reina, que a su vez ella heredó de su padre, Jorge I o Jorge II, ¿verdad? Heredó de él. Entonces, eso es por sucesión. Por permuta, intercambio, ¿verdad? Es un acto jurídico por el cual las partes se transfieren mutuamente territorios, ¿verdad? Sin contraprestación alguna. O sea, Paraguay le entrega la isla de Argentina, Argentina le entrega la isla de Uirarobana a Paraguay. Entonces, por permuta hay adquisición de dominio, ¿verdad? Por venta, esto ocurrió en el caso de Rusia con respecto a Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos compra el estado de Alaska de Rusia en el siglo XVIII, ¿verdad? Creo que o XIX. Compra el estado de Alaska, ¿verdad? A Estados Unidos, 1800 y pico, ¿verdad? Le compra el estado de Alaska, Estados Unidos, a Rusia. Entonces es una forma derivada de adquirir dominio. Por anexión, cuando un estado suma territorio suyo, por ejemplo, al haber ganado una guerra. En el caso, por ejemplo, de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? O de la guerra del Chaco. Paraguay pierde territorio porque Brasil, Argentina se anexan territorio que eran parte del Paraguay. Entonces, es una forma derivada de adquirir dominio. Usucapión sabemos que es, ¿verdad? Cuando un Estado ejerce, en este caso, el cuidado, el mantenimiento, las mejoras de un territorio y, bueno, por la acción del tiempo se hace dueño de ese territorio, ¿verdad? Y la conquista. La conquista es cuando las grandes potencias someten a los pueblos asentados en territorios determinados y se quedan con ellos. Y hasta incluso a veces los pueblos pasan a pertenecer a las potencias. En el caso de las Islas Malvinas, de las colonias africanas, son productos de la conquista, ¿verdad? Entonces son formas esta de adquisición derivada del dominio de un territorio. ¿Bien? ¿Sí? Y prescripción es la usucapión. Prescripción es la usucapión. Ok, ahora que pide hablar del estopel. Bueno, ¿qué es el estopel? ¿Se acuerdan de la regla? Ya hablamos también sobre esto anteriormente. ¿Qué es la regla del estopel? Es una regla de prueba en virtud de la cual, si una parte formula una declaración de hechos y la otra parte toma alguna medida basándose en ella, los tribunales no permitirán a la primera que niegue la verdad si la segunda resulta perjudicada. O sea, el estopel es lo siguiente. Si Paraguay reconoce la soberanía que ejerce Brasil sobre una isla durante 100 años y Brasil ejerce soberanía sobre la isla explotando petróleo, y ahora a Paraguay se le ocurre denegar la soberanía que tiene Brasil, reconociendo que Paraguay en realidad tiene soberanía sobre esa tierra. Entonces Brasil puede alegar la regla del estopel diciendo, espera un ratito Paraguay, vos reconociste soberanía hace 100 años y nunca dijiste nada, y producto de ese reconocimiento yo estoy explotando petróleo en esta isla. No podés venir ahora, después de haberme reconocido durante 100 años la soberanía, venir a denegar el reconocimiento o a cambiar de opinión, no reconociendo ahora la soberanía. Entonces Brasil aplica la regla del estopel en el caso que Paraguay decía cambiar de opinión, cambiar de sentido, ¿verdad? Su reconocimiento. Esa es la regla del estopel, ¿verdad? Entonces me ocurre un caso, el libro habló de un caso de Colombia con respecto a Panamá, ¿verdad? Habló de un caso respecto a una disputa que tuvo Nicaragua con Panamá. Sí. Habló de un caso similar, ¿verdad? Fue utilizada por el Tribunal de la Haya, por ejemplo, las excepciones preliminares en el asunto de la controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia. Sí, sí. Donde Colombia le reconocía soberanía a Nicaragua. Y después Colombia cambia de sentido y no reconoce. Entonces Nicaragua le dice, no, espera un ratito Colombia. Vos reconociste soberanía y mantuviste esa conducta a lo largo del tiempo. No podés venir ahora a cambiar de posición perjudicando mis intereses. Esa es la regla del estopel. ¿Cómo que Paraguay actualmente, por ejemplo, Paraguay reconoce la soberanía del Estado de Taiwán? Nosotros reconocemos a Taiwán. Sí. Y hay países que no lo reconocen. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si Taiwán, no sé, empieza a hacer algo importante y nosotros decimos, nosotros no lo reconocemos la soberanía? No, y vamos a suponer que Paraguay tiene deuda con Taiwán. Paraguay reconoce al Estado de China Taiwán, ¿verdad? Y vamos a suponer que ahora Paraguay tiene una deuda de $1.000 millones con el Estado de China Taiwán. Y el gobierno de Santipeña decide no reconocer a Taiwán, por lo tanto no reconoce la deuda.
Entonces Taiwán va a establecer la regla del estopel y decir, espera un ratito, vos me reconociste durante 60 años como república y en ese sentido yo te presté dinero en un marco de cooperación. Vos no podés venir ahora a desconocer mi gobierno y no querer pagar la deuda. Y Taiwán en un marco de cooperación Claro. está dando becas a Paraguay. Exacto. Entonces Paraguay no puede perjudicar los intereses de Taiwán porque Taiwán es un acreedor, desconociendo la deuda porque está desconociendo a ese gobierno. Entonces ahí Taiwán practica el estopel y dice, no, esta siempre fue tu posición y estás perjudicando mis intereses con tu cambio de posición. Entonces esa es la figura del estopel. ¿Está bien? Ahora, la regla del uti possidetis, ¿se acuerdan de esto? De derecho diplomático, diplomático, historia diplomática. Uti possidetis es como poseéis, así poseáis. O sea, es un procedimiento para fijar límites internacionales, aunque solo son técnicas convencionales y no jurídicas. El uti possidetis es, esa región siempre fue habitada por brasileros durante años, por un largo tiempo. Por lo tanto, le corresponde al Brasil. Nadie estuvo en contra nunca de esa posesión y del ejercicio de soberanía de los brasileros sobre ese territorio. Entonces Brasil, mediante la regla del uti possidetis, puede anexar a esos territorios jurídicamente hablando. Esto pasó luego respecto en el Tratado de San Ildefonso de 1634, ¿verdad? En donde Brasil habitaba muchas regiones que eran consideradas del Uruguay o que eran consideradas del Virreinato del Río de la Plata, ¿verdad? De la corona española, y Brasil dijo, no, yo siempre ejercí soberanía sobre estos territorios, siempre los ocupé y nunca te opusiste, porque eran territorios que la corona española no le daba mucha bola. Entonces, por la regla del uti possidetis, Brasil se anexa esos territorios y la corona portuguesa gana territorio a la corona española, ¿verdad? Esa es por la regla del uti possidetis, ¿verdad? ¿Qué dice el libro? En el sentido de seguir respetando las fronteras originales de los asentamientos españoles al momento de adquirir la independencia. Exacto. Como poseías, seguirás poseyendo. Como poseías, seguirás poseyendo. Claro, lo mismo se aplica para Paraguay. Exacto. Paraguay ya era un estado colonial, pero estado al fin que tenía ciertos límites. Cuando se independiza, por la regla del uti possidetis, como poseíamos esa extensión de tierra, ahora como república independiente vamos a seguir poseyendo la misma extensión de tierra. Esa es la regla del uti possidetis. Después vamos a ver la Declaración Americana del 32, dice. Por medio de esta declaración, Estados Unidos declaraba que no reconocían solución territorial de controversias que no fuesen obtenidas por medios pacíficos. O sea, la resolución del 32 dice, yo voy a reconocer soluciones territoriales de controversias siempre que sea por medios pacíficos. No voy a reconocer si hay anexión de tierras por medios violentos, por medios de guerra, por ejemplo. Exactamente. Esa es la Declaración Americana de 1932. Cuando vamos a hablar de actividades marítimas o fluviales, se hallan constituidas, dice, por las actividades de los buques que transportan cosas o personas a través del agua, atravesando países y continentes. Esas son las actividades marítimas y fluviales. Actividades de buques que transportan cosas o personas. Acuérdense de los cruceros o de los buques que transportan mercadería, ¿verdad? Atraviesan países, atraviesan continentes. Son esas actividades a las que vamos a llamar marítimas o fluviales. ¿Qué es el buque? Es toda construcción flotante que utiliza telas acuáticas para transportar de un lugar a otro personas o cosas por su capacidad interna y estructura externa. Puede ser con movilidad propia o sin ella. O sea, puede o no tener motor, ¿verdad? Entonces el buque es eso, ¿verdad? Es toda construcción que flota, que sirve para transportar cosas o personas de un lugar a otro por su capacidad y estructura, ¿verdad? Puede tener movilidad propia, o sea, un motor, o no, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que tenga vela o sea remolcado, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? De la forma en la que se propulse. ¿Cuál es la personalidad jurídica de los buques? Los buques son cosas muebles registrables, aunque se reputan inmuebles para algunos efectos legales. Tienen personalidad jurídica propia
para adquirir derechos y contraer obligaciones. Los buques tienen la nacionalidad y bandera de los estados que enarbolan su pabellón. Por lo tanto, se rigen por la ley del pabellón, o sea, por la ley de su bandera. ¿Verdad? Eso en cuanto al buque y su personalidad jurídica. No sé si el libro dice algo más. ¿Sí? ¿Sí es considerado objeto, o sea, cosa mueble? Sí, el buque, esto es importante. ¿Qué es el buque? Primero, por definición, es una construcción flotante que sirve para transportar personas o mercaderías, dada su capacidad y su estructura, de un punto A un punto B, que tenga movilidad propia o no. Eso es un buque. ¿Cuál es la personalidad jurídica de un buque? Es una cosa mueble registrable, pero para otros efectos es un inmueble. Tiene personalidad jurídica propia, por lo tanto el buque puede adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Qué nacionalidad tiene el buque? De la bandera del estado que enarbola su pabellón. O sea, si su pabellón tiene la bandera paraguaya, ese buque se rige tiene nacionalidad paraguaya. ¿Y por qué ley se rige el buque? Por la ley del pabellón. ¿Se acuerdan de esa cumbia? El pabellón. Bueno. No, gracias. Ok. Derecho de navegación. ¿Qué es el derecho de navegación? Es el derecho que tienen todos los buques de todas las banderas de navegar por los 5 espacios marinos, siempre y cuando no sean tiempos de guerra y no lleven objetos peligrosos o prohibidos o se nieguen a cumplir las disposiciones legales. Entonces, derecho de navegación es ese derecho que tienen consagrado. Vamos a hablar de buques. Todos los buques de todas las banderas a navegar por los 5 espacios marinos. ¿Qué son los espacios marinos? Los océanos, ¿verdad? Puede ser océano Atlántico, océano Índico, océano Pacífico. ¿Cuál es otro océano? Hay Ártico, Antártico, pueden ser los 5 océanos. Bueno, entonces ese es el derecho de navegación, es la facultad o el derecho que tienen todos los buques a navegar por los 5 espacios marinos, ¿verdad? Siempre que sean tiempo de paz y no de guerra, y siempre que lleven objetos permitidos, siempre que no lleven objetos que sean peligrosos, ¿verdad? O que estén prohibidos, ¿verdad? O se nieguen a cumplir las disposiciones legales que establece, ¿verdad? El derecho del mar. Bueno, navegación en mar territorial de estados extranjeros. ¿Nosotros qué decíamos que era mar territorial, Centurión? ¿Qué era mar territorial? Era el mar sobre el cual el Estado ribereño ejerce soberanía y se extiende por una anchura de 12 millas contadas desde la línea base. Y la contigua era la que se contaba de la 12 a la 24. Sí. Y después las económicas. La zona económica es la más. La zona económica exclusiva era la que se contaba desde la base hasta las 200 millas. Bueno. Entonces, hablando de la navegación en mar territorial de estados extranjeros, acá la pregunta es, ¿un buque con bandera brasileña o con bandera española puede navegar por aguas brasileñas? En principio, cualquier buque puede transitar por el mar territorial extranjero, siempre que le sea útil y no perjudique los derechos de dicho estado. Claro. Caso Canal de Corfú. Es un conocido caso en que 2 cruceros británicos atravesaban el canal de Corfú y fueron abatidos por el ejército de Albania. Este estado sostuvo que no existía derecho de paso inocente por su territorio y los británicos sostenían lo contrario. El asunto fue resuelto por el Consejo de Seguridad. El mismo recomendó someter la cuestión a la Corte Internacional. Aquí se resolvió que los estados en tiempos de paz tienen derecho a enviar sus buques por los mares territoriales de los otros estados sin permiso alguno, siempre que el paso sea inocente, a menos de que otra contravención internacional establezca lo contrario. O sea, un buque con bandera paraguaya puede navegar por el mar territorial de cualquier país del mundo siempre que sea en tiempos de paz. Puede navegar. No hay ningún tipo de restricción. A eso es algo que se le denomina paso inocente, ¿verdad? A ese paso de buques que nos lleven objetos peligrosos, objetos prohibidos, ¿verdad? En tiempos de paz. Sin ningún permiso. Ese es el paso inocente. O sea, en tiempos de paz, sin ningún permiso. Sin ningún permiso, llevando cosas que no estén prohibidas ni cosas que sean peligrosas.
Claro. Entonces, hablando de la navegación del mar territorial de estados extranjeros, un buque en principio puede transitar por el mar territorial de otro estado. Se puede hacer. Ahora, hablando de la navegación de cabotaje, dice, es la que se efectúa entre puertos nacionales del mismo estado. También se llama cabotaje al tonelaje de las embarcaciones. Entonces, cuando yo hablo de navegación de cabotaje, hablo de esa navegación que se hace entre puertos nacionales del mismo estado. Entre Puerto Fénix y Puerto Seguro, ¿verdad? Por ejemplo, son puertos que están dentro del estado paraguayo, ¿verdad? Uno está en una zona y bueno, el otro está en otra ciudad. Son dos puertos, eso se llama navegación de cabotaje. Cuando hablamos de la explotación de las aguas y el lecho y el subsuelo, esto también ya hablamos. Según el convenio del 82, todos los estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en alta mar, aunque ese derecho no es absoluto e ilimitado. En aguas territoriales, el estado local tiene el derecho de reservar para sus nacionales la caza y la pesca y explotación de recursos naturales, mientras que en las aguas interiores los estados ejercen plena soberanía. Entonces, cuando hablamos de la explotación de las aguas, el lecho y el subsuelo, todos los estados tienen derecho a que los nacionales puedan explotar el suelo, solamente que ese derecho no es ilimitado ni absoluto, ¿verdad? Y cuando hablamos de aguas territoriales, o sea, aguas en las que el Estado ejerce soberanía, el Estado se reserva el derecho, ¿verdad?, de permitir o prohibir que se realice caza, pesca y explotación de recursos naturales, ¿verdad? Eso es lo importante de mencionar en cuanto a la explotación. Cuando hablamos de la jurisdicción de los buques pueden ser públicos o privados, pero de todas maneras están sometidos a la ley del pabellón, o sea, a la ley de su bandera, de su nacionalidad. ¿Qué es el derecho de persecución ininterrumpida? Es aquel que puede ejercer el Estado ribereño a través de la policía fluvial por infracción a las leyes o reglamentos, peligro de violación de las leyes de inmigración, contrabando, etc. Ese es el derecho de persecución ininterrumpida. O sea, la policía fluvial, ¿verdad?, tiene en este caso la potestad de perseguir a un buque, en este caso, que viole leyes de ese estado ribereño. Por eso es que vemos, por ejemplo, que la policía de Italia, la policía fluvial, persiga a estos barcos, buques que traen inmigrantes, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están violando seguramente las leyes o los preceptos de ese estado, ¿verdad? Exactamente. Y cuando hablamos de la aeronavegación, es el derecho que gozan todos los aparatos de transporte que utilizan el aire como elemento de sustentación y traslación, ya sean livianos o pesados, con o sin motor, que poseen o no en tierra o agua. Entonces, aeronavegación es lo mismo que derecho de navegación, ¿verdad? Es el derecho que vamos a decir, que todo aparato de transporte tiene, ¿verdad? Sea con motor y que sea para transportar, en este caso, personas o cosas también, ¿verdad? Esa es la aeronavegación. ¿Cuál es la condición jurídica de las aeronaves? Pueden ser públicas o privadas. Las públicas llevan los colores nacionales pintados en sus alas y las privadas llevan letras determinadas. Esa es la condición jurídica de las aeronaves. Pueden ser tanto públicas o privadas. La circulación aérea internacional se rige principalmente por la OASI, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, y los convenios y protocolos sobre el tema. La responsabilidad civil aérea. Si el pasajero sufre lesiones o daños, existe el deber del transportador de indemnizar, salvo que se hayan tomado todas las precauciones. O sea, si yo me voy a volar a un país por Copa Airlines y la comida de Copa Airlines me dio un malestar, me intoxicó, entonces Copa Airlines se hace responsable por los daños que me causó, me tiene que indemnizar. Jurisdicción sobre las aeronaves. Se aplica por analogía el derecho marítimo. O sea, lo mismo que está establecido en el derecho marítimo se establece para el derecho del aire, por analogía jurídica, ¿verdad? ¿Me querés repetir los casos? Sí, vamos a
A ver, un ratito, un ratito. Hola, hola, hola. O, bueno, salgo ahora. Salgo ahora. Listo. El libro. Me dan por favor 2 minutos. Ya regreso. Voy a entregar un libro y ya vengo, ya vengo. ¿Vos querés que te salga esa unidad? No, señora. Porque voy a poder Porque ya vamos a poder explicarte. Más o avión, menos. buque, mar, todo. Es muy largo. Bueno. Ok, vamos a seguir. Perdón por la interrupción. Ok, creo que esta unidad, no sé si están todos los puntos que tocó el programa desarrollados. Todavía no terminaste. Sí, ya terminé ya. Según el resumen ya terminé. Hablamos de modo originario de adquisición de dominio, hablamos de la ocupación, la accesión, la aluvión, la abulsión, formación de islas, abandono del lecho de ríos o ríos que cambian de cauce. Hablamos de modos derivados, la sucesión, la cesión, la venta, la permuta, la anexión, la prescripción, la conquista, la adjudicación. Hablamos del estopel, el uti possidetis y la Declaración Americana de 1932. Hablamos ya de eso. Actividades marítimas. Hablamos de actividades marítimas fluviales, ¿qué es? Hablamos que es el derecho de navegación, definimos qué son los buques, qué personalidad jurídica tienen, qué es la nacionalidad de los buques, la navegación en el mar territorial del Estado extranjero ya hablamos, caso Canal de Corfú ya mencionamos, que es el caso en que los albanos, vamos a decir, atacaron a 2 buques con bandera británica. Hablamos de la navegación de cabotaje, que es la navegación que se realiza en aguas interiores de un estado entre puertos. La explotación bajo la plataforma continental del lecho y subsuelo ya hablamos. Derechos en alta mar ya hablamos. En aguas interiores, jurisdicción de los buques públicos y privados ya dijimos. Derecho de persecución ininterrumpida ya hablamos. La Organización Marítima Internacional ya hablamos. La aeronavegación también. La condición jurídica de la aeronave, decíamos que es el mismo derecho análogo al derecho fluvial, ¿verdad? La nacionalidad y matrícula ya vimos, la circulación aérea internacional ya vimos, la responsabilidad aérea ya vimos, jurisdicción sobre la aeronave ya vimos, y ahora vamos a ver la OASI, esa es lo que faltó. Esa hablamos. Hablamos también sobre la OASI, ¿verdad? Ok, sí. Bueno, sí, vamos a hacer un rápido... Sí. Ya, entonces vamos a hacer un rápido recuento de esta unidad 19, ¿verdad? Bastante, por suerte, bien resumida en el material. Entonces, cuando yo voy a mencionar a los modos originarios de adquisición de dominio, ¿qué es lo que tengo que saber? Cómo un Estado adquiere dominio, propiedad
sobre un territorio, sobre una porción de tierra. Eso puede darse de manera originaria o de manera derivada. Cuando hablamos de una manera originaria, queremos decir que ese territorio no tuvo un dueño anterior. Una res nullius, ¿se acuerdan de eso? Y cuando hablamos de manera derivada, estamos sugiriendo que ese territorio sí tuvo un propietario o un dueño anterior, ¿sí? Describiendo los modos originarios, vamos a hablar de la ocupación, que es cuando un territorio no es de ningún estado y un estado se asienta, habita ese territorio. Esa es la ocupación, ¿verdad? Es la apropiación de territorio que no tiene dueño por un estado. La accesión, que es una forma por la cual una porción de territorio se anexa a otro que sí tiene soberanía de un estado, ¿verdad? Puede ser de producto natural o artificial. Cuando era natural hablábamos de la aluvión y cuando hablábamos de artificial de la abulsión, ¿verdad? Yo daba el ejemplo de en el río Paraná, por ejemplo, ¿verdad? Viene una correntada del río Paraná, lo cual trae tierra y hace que una porción de tierra, ¿verdad?, se anexe a la isla, a la ciudad de Encarnación, por ejemplo. Entonces, por una accesión natural, por aluvión, el río Paraná incorporó un pedazo de tierra a la ciudad de Encarnación, por lo cual Encarnación gana extensión, ¿verdad? Esa es la aluvión. La abulsión es el mismo principio, ¿verdad?, pero por una corriente o por un canal creado por el hombre, ¿verdad? La formación de islas, bueno, con la bajante de los ríos hay porciones de tierra, ¿verdad?, sobre el cual el Estado puede ejercer soberanía, ¿verdad? El río Paraguay baja, emergen islas y bueno, se adquiere dominio de esa manera. Y por abandono del lecho o por ríos que cambian de curso. Un río se puede secar, ¿no es cierto? Entonces el país ejerce soberanía sobre esa porción de tierra en la cual antes había un río que ya se secó. O un río que se desvió de camino, eventualmente dejó ese lecho seco, el cual el Estado puede ejercer soberanía ahora sobre ese lecho, ¿verdad? Sobre el cual anteriormente circulaba un río que se desvió. Estas son formas originarias de adquirir dominio. ¿Bien? Cuando hablamos de modos derivados decíamos la sucesión, que es cuando el territorio era ejercido soberanía a través de un monarca, el cual sucedía, en este caso a través de una herencia, una sucesión, a su hijo el dominio de esos títulos, ¿verdad?, de esas tierras, ¿verdad? Damos el ejemplo de la monarquía, porque bajo la figura de la monarquía, el monarca es el propietario de todos los títulos nobiliarios de esa familia real, ¿verdad? Al morir el monarca, le sucede el hijo o la hija que se hace, en este caso por sucesión, propietario de todas esas tierras, ¿verdad? Entonces eso es por sucesión, ¿verdad? La permuta, bueno, Paraguay le entrega a Argentina una isla, Argentina le entrega también un pedazo de isla a Paraguay. Intercambian, exacto. Venta, ya sabemos, un acto jurídico, el ejemplo de Estados Unidos que adquiere el estado de Alaska en el 1800 y pico, ¿verdad?, mediante una compra-venta directamente, ¿verdad? La anexión, cuando un estado suma territorios, ¿verdad? Paraguay perdió la guerra contra Brasil, ok, Brasil, producto de haber ganado esa guerra, se anexa territorios que anteriormente eran paraguayos, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, En el caso de Crimea también, ¿verdad? en el caso de la anexión, por ejemplo, Argentina se quedó con una parte del Chaco? Y ahí automáticamente en la orilla de derecho internacional le rige el derecho de Argentina. Sí, ¿Te acuerdas? sí, exactamente. Muy bueno el punto. Yendo al ejemplo de la guerra, ¿verdad? Paraguay, vamos a suponer nomás esto. Paraguay antes de la guerra ejercía soberanía sobre el estado, sobre lo que hoy es el estado del Mato Grosso. Entonces, sobre el estado del Mato Grosso, antes de la guerra, regía soberanía paraguaya, por lo tanto, leyes paraguayas se aplicaban en ese territorio. Producto de que la guerra se perdió, Brasil se anexionó el Mato Grosso, por lo tanto, Paraguay dejó de ejercer soberanía y las leyes paraguayas dejaron de ser aplicadas en ese territorio y las personas habitantes de ese territorio perdieron la nacionalidad, ¿verdad? O bien pueden optar por seguir manteniendo la nacionalidad paraguaya o adoptar la nacionalidad ahora del nuevo estado
soberano sobre ese territorio. Dentro de un plazo, claro, porque el Estado paraguayo no se extinguió. Ahora, si desaparecía el Paraguay como Estado, sí, todos los habitantes adquiríamos la nacionalidad de Brasil, en este caso, que es el Estado que conquista o que se anexa a todo el territorio. Nadie conoce el Estado que se ganó, qué tipo de nacionalidad o cómo se le llama a esas personas, si es que ningún Estado reconoce. Apátrida. Apatridia. Se quedaron sin patria, sí. Bueno, entonces esa era la anexión. La usucapión, cuando un Estado mantiene por un periodo de tiempo un territorio de manera pacífica, ininterrumpida, ¿verdad? Durante 20 años, o creo que son 30, 20 años, un territorio, entonces por usucapión puede, en este caso, adquirir dominio sobre ese territorio, ¿verdad? Y la conquista, bueno, vamos a hablar de los españoles, vamos a hablar de Inglaterra, ¿verdad? Colonizando, conquistando territorios, ¿verdad? Tomaba posesión de un territorio que anteriormente pertenecía a otro estado. En este caso puede ser, no sé, los españoles tomaron territorio que pertenecía en este caso a los incas, a los mayas, a los aztecas, ¿verdad? A los guaraníes. Entonces tomaron territorio que era perteneciente a otro estado. Ya sé que no estamos hablando, cuando hablamos de guaraníes, no hablamos de un estado, pero hablamos de una forma de gobierno que ejercía control sobre un territorio. Exactamente. Entonces estos son modos derivados de adquisición de dominio por parte de los estados sobre un territorio. Bien. El estopel, ¿qué era? Es una regla. Una regla de no retractación. Sí, es una regla exactamente, en virtud de la cual un estado puede defender sus intereses en el caso que otro estado se retracte de una formulación sobre un reconocimiento que hizo durante un largo periodo, perjudicando así los intereses del otro estado. Esa es la regla del estopel, ¿verdad? Paraguay se reconoció soberanía del Brasil sobre un territorio y el Brasil, producto de ese reconocimiento de soberanía del Paraguay, explota ese territorio produciendo, no sé, ganancias económicas. Paraguay no puede retractarse y desconocer lo que ya reconoció por tanto tiempo. Entonces, si eso va a afectar los intereses del Brasil, Brasil puede establecer la regla del estopel en protección de sus intereses, evita ¿verdad? que una parte saque provecho de sus propias contradicciones en perjuicio de la otra. Claro, exactamente. Eso es el estopel. El uti possidetis es una regla que aplicó, en este caso, la corona portuguesa, ¿verdad? Significa, como poseíais, seguirás poseyendo, ¿verdad? Si una población, si un estado poseyó durante cierto tiempo o ejerció soberanía sobre ese territorio, pues bueno, al convertirse en otro estado, ¿verdad? O al descolonizarse o independizarse, se le reconoce siempre la posesión de esa misma porción, de ese mismo territorio, ¿verdad? Seguir respetando las fronteras originales. Exactamente. Bueno, y la Declaración Americana del 32, que decía que los estados americanos declaraban, dice, que no reconocerían solución territorial de controversias que no fuesen por medios pacíficos. O sea, yo, para reconocer, en este caso, soluciones territoriales, disputas territoriales, tenía que ser siempre por medios pacíficos. Claro, se oponían a la aplicación de fuerza. ¿Qué son actividades marítimas o fluviales? Son actividades de buques. ¿Qué pueden hacer los buques? Transportar personas o bienes a través del agua o cruzando países, regiones y continentes, ¿verdad? Esas son las actividades marítimas o fluviales. ¿Qué es el buque? Es toda construcción flotante, ¿verdad? Que transporta de un lugar a otro personas o mercaderías. Es un, exacto, pues es considerado, en este caso, un bien mueble, aunque para otros efectos es considerado un bien inmueble, ¿verdad? Es una persona jurídica propia, ¿verdad? Que puede contratar o puede adquirir derechos y contraer obligaciones. Tiene la nacionalidad de la bandera de su pabellón y se rigen por la ley del pabellón. O sea, si un buque tiene, en este caso, bandera paraguaya, se rige por las leyes paraguayas y es de nacionalidad paraguaya, ¿verdad?
Cuando hablábamos de derecho de navegación, hablábamos de ese derecho que tienen los buques de todas las banderas a navegar por los 5 espacios marinos, o sea, por siempre y cuando no sean en tiempos de guerra y no lleven objetos peligrosos o prohibidos. Me voy a hacer una corrección. Yo hace rato dije que 5 espacios marinos se referían a los 5 océanos. Error. Cuando hablaba de los 5 espacios marinos, realmente a lo que se refiere es al mar interior, al mar territorial, a la zona contigua, a la zona económica exclusiva y al mar libre. Se refiere a esos 5 espacios marinos. Esto es muy importante porque esta es una precisión que quiero hacer. Cuando la profesora pregunta en el examen, ¿cuáles son los 5 espacios marinos, Karen? Le vas a contestar: aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y mar libre. Esos son los cinco espacios marinos. Eso es importante mencionar porque es algo que dije mal hace rato, ¿verdad? Bueno, entonces ese es el derecho de navegación, ¿verdad? El derecho que tiene todos los buques de todas las banderas a navegar por estos 5 espacios marinos, ¿verdad? En tiempos de paz, no de guerra. Siempre que lleven objetos permitidos que no estén prohibidos o sean peligrosos y no se nieguen a cumplir disposiciones legales. En cuanto a la navegación en mar territorial de territorios de estados extranjeros, en principio decíamos que cualquier buque de cualquier bandera puede transitar por el mar territorial extranjero. Puede. Siempre y cuando no perjudique los derechos del Estado. Y también no estén En estado de guerra, exactamente. El caso del canal de Corfú es el caso de 2 cruceros británicos que atravesaban el canal de Corfú en Albania y fueron abatidos por el ejército de Albania, ¿verdad? Ahí es donde se sostuvo en la Corte Internacional que existe el derecho de paso inocente, o sea que no hace falta que el Estado británico o los buques británicos soliciten permiso en tiempos de paz, ¿verdad? Para atravesar espacio marítimo de otros países. Lo pueden hacer libremente, sin necesidad de pedir permiso, ¿verdad? Dice luego: aquí se resolvió que los estados en tiempos de paz tienen derecho a enviar sus buques por todos los mares territoriales de todos los otros estados sin permiso alguno, siempre que el paso sea inocente, a menos de que otra convención internacional establezca lo contrario, ¿verdad? La regla es que en tiempos de paz, si el paso es inocente, cualquier buque de cualquier bandera tiene derecho a pasar por el mar territorial de cualquier estado sin pedir permiso. Ese es el caso del canal de Corfú. La navegación de cabotaje es la que efectúan los buques dentro de los puertos nacionales de un mismo estado, ¿verdad? O sea, si un buque va de Puerto Fénix a Puerto Seguro, esa es la navegación de cabotaje. Cuando hablábamos de la explotación de las aguas, el lecho y el subsuelo, decíamos ya en la unidad anterior que según el convenio del 82 que se celebró ¿en dónde, Zeneida? I wanna love you. En Jamaica. En Hamburgo es la tercera convención. Las 2 primeras fueron en Ginebra, la tercera fue en Montego Bay, en Jamaica. Estuvo 119, ¿era 113? 119 y 11 estados latinoamericanos. Ok. Y al final se firmó por 160. 160 que eran parte y no parte de la ONU. Lo que está en Hamburgo es la Corte Internacional del Derecho del Mar. Esa es la que tiene su sede en Hamburgo. Yo hamburgueso. Bueno, entonces hablando de la explotación de las aguas y el lecho, todos los estados tienen derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca en alta mar, aunque ese derecho no es absoluto e ilimitado. En aguas territoriales del estado local tiene el derecho de reservar para sus nacionales la caza y la pesca y explotación de recursos, mientras que en las aguas interiores del estado, el estado ejerce plena soberanía. O sea, en cuanto a la explotación, entonces, lo que quiere decir es que el estado tiene la prerrogativa de dar derecho a sus nacionales a que hagan explotación del mar, pero ese derecho no es ilimitado y no es absoluto, ¿verdad? En las aguas del estado, el estado se reserva el derecho a sus nacionales, o sea, puede negarle a un extranjero o puede negarle también a un nacional. O sea, el Estado tiene el derecho
en sus aguas territoriales en función a su soberanía a dar o no derecho, ¿verdad? Por eso se hacen las denuncias ciudadanas en el Chaco cuando vos ves una lancha que tiene la bandera Claro. argentina que está pescando en el territorio paraguayo. Exacto, exacto. Y también en la exploración podemos hablar, por ejemplo, que el Estado también se puede reservar, o sea, te da la libre pesca, pero también te puede restringir, por Claro. ejemplo, áreas donde hay especies protegidas. O cuando hay veda, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la jurisdicción de los buques, decíamos que los buques pueden ser tanto públicos o privados, pero de ambas maneras están sometidos a la ley del pabellón, o sea, a la ley de la bandera que tenga ese buque. El derecho de persecución ininterrumpida significa que el Estado ribereño puede perseguir a través de la policía fluvial la infracción de leyes o reglamentos que violen eventualmente los buques, ¿verdad? Ya sea por inmigración, contrabando, etc. O sea, si un buque con bandera paraguaya viola leyes o viola eventualmente reglamentos del Estado brasileño en materia fluvial, la policía fluvial brasileña puede perseguir a esos buques paraguayos. Exactamente. O sea, Infracciones a leyes o reglamentos. En cuanto a la aeronavegación, es el derecho que gozan todos los aparatos de transporte, ¿verdad?, que utilizan aire como elemento de sustentación. O sea, en este caso, la aeronavegación utiliza por analogía el mismo derecho, el mismo marco jurídico que el derecho fluvial, ¿verdad? El mismo marco jurídico. La condición jurídica de las aeronaves, nuevamente, así como los buques, pueden ser públicas o privadas. En el caso de las públicas, llevan en sus alas el color de los colores nacionales. Y en caso de las privadas, llevan letras determinadas. Copa Airlines, American Airlines, ¿verdad? Si son nacionales, en las alas tienen que llevar los colores nacionales. En cuanto a la circulación aérea internacional, se rigen primeramente por la OASI, ¿verdad?, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, y los convenios y protocolos sobre el tema, ¿verdad? La responsabilidad civil aérea sabemos que son posibles lesiones o daños que pueden sufrir el pasajero, y es el deber del transportador, en este caso, de la empresa que sirve de transporte aéreo, en indemnizar, ¿verdad? Salvo que la empresa haya tomado todas las precauciones, ¿verdad? Y haya, lo que podemos decir, culpa de la víctima, por ejemplo, ¿verdad? Eventualmente. ¿Y cuál es la jurisdicción sobre las aeronaves? Bueno, se aplica la misma legislación que el derecho marítimo, ¿verdad?, por analogía. Bueno, eso en cuanto a la unidad 19.